Bienvenidos a un episodio más de Hablamos en Serio. ¿O no? Y hoy hablamos de experiencias adversas de la infancia. Aquí mi amiga la doctora Geo es la que es experta en el tema. Yo la verdad no sé tanto, pero aquí ella nos va a explicar, ¿verdad, doctora? Sí, hoy toca un tema serio. Ya saben que aquí mezclamos lo liviano, lo ligero, la risa, con temas serios y de interés para todos. Bueno, no sé para todos, pero para muchos, porque tal vez tú pasaste por una experiencia adversa en la infancia o alguien cercano a ti. Entonces es importante la información, a mayor información, mejor calidad de vida. La información es poder. Es correcto. Ahora, ¿qué es, doctora, una experiencia adversa en la infancia? O sea, ¿a qué se refiere ese término? Ok, mira, les voy a explicar. Este es un estudio que se realizó aproximadamente, empezó en los años 90 y terminó como en el 98, en donde se dieron cuenta que fueron como 17,000 personas en aquella época, que habían pasado por alguna experiencia adversa en su infancia, que ahorita las vamos a mencionar, son 10, eran más propensos a tener problemas de salud mental, enfermedades crónicas, conductas adictivas y dificultad para relacionarse. O sea, a mayor experiencias adversas, más problemas se pueden llamar en tu vida. Ajá. Porque traes cargando estas experiencias o estas cosas que te pasaron. Ajá. Okay. Y entonces también se dieron cuenta que en terapia, cuando alguien llegaba con este tipo de problemas y se ponían a escarbar y decían, es que tuvo alguna de estas experiencias o varias de estas experiencias previas. Y generalmente la persona que tenía varias experiencias adversas en su infancia tenía trauma. Entonces, cuando tú vas a una terapia para revisar si hay trauma o no, una de las cosas que se usa es esta herramienta de experiencias adversas en la infancia. Ya. Y ahí podemos distinguir si la persona tiene algún trauma o no. Y entonces te das cuenta por su calidad de vida hoy en día. ¿Ok? Ok. Ahora, me mandaste una foto, Geo, y estaba dividida en 3, ¿verdad? En abuso, es una negligencia y disfunción en el hogar. O sea, y de ahí del abuso se derivan varias, de la negligencia otras, de la disfunción en el hogar otras, ¿verdad? Es correcto. Ok. Entonces, vamos a empezar con la primera experiencia adversa en la categoría de abuso, que es el físico. O sea, cuando te golpean, cuando te violentan físicamente. Exactamente. Okay. O sea, dentro de estas experiencias lo explicaste súper bien. Dentro de la categoría de abuso hay 3 tipos de abuso y uno de ellos es el físico. Y el físico es el más fácil porque se ve. O sea, golpes, pellizcos, aventones, o sea, todo lo que tenga que ver con quemaduras, con tu cuerpo. También el abuso físico puede ser aislamiento, ¿ok? O sea, cuando tienen a personas que no las dejan salir, que las tienen encerradas. Tal vez no sea físico que te estoy golpeando, pero te estoy privando de la libertad de tu cuerpo. Ok. Esa es la primera experiencia adversa, el abuso físico. Y luego viene el emocional, que este sería como el psicológico. Exactamente. Ok. El abuso emocional es más sutil porque no se ve como un moretón o como pues, un golpe. Sin embargo, tiene el mismo peso, sigue siendo abuso. Y el abuso emocional es manipulaciones en donde hemos hablado aquí mucho del tema, gaslighting, donde te hagan bullying, que te humillen, que te menosprecien, que no te validen, que te hagan la ley del hielo cuando hay una relación y no es por cuestión de supervivencia. Entonces, el abuso emocional es cuando hay una superioridad donde hacen menos a la otra persona. De alguna manera u otra. Ahora, en cuanto a o sea, si es un niño que sufrió abuso físico, lo más seguro es que también tenga el abuso emocional. Por lógica, ¿no? Es correcto. O sea, lo golpeas, pero aparte le dices, eres un estúpido. O sea, sí, claro. Y lo estás golpeando y le estás diciendo. Entonces, si viene, o sea... Generalmente van de la mano. Van de la mano. Generalmente van de la mano. Y obviamente si hay abuso físico, también hay abuso emocional. Claro. Porque imagínate, si tú me estás maltratando mi cuerpo,
pues también me estás maltratando mi corazón. Claro. ¿Ok? Cuando hay abuso emocional, no necesariamente hay abuso físico. ¿Okay? Exactamente. Puede haber abuso emocional sin el físico, ajá, y puramente psicológico. Ahora, como son en inglés se llaman ACEs, Adverse Childhood Experiences, y en español experiencias adversas en la infancia, estamos hablando de niños, y en la infancia lo manejan aquí hasta los 18 años. ¿Ok? O sea, no solo en la infancia, sí, hasta los 6 años, que es la primera infancia. Luego hasta los 12 se conoce como esta infancia, y luego ya empieza la adolescencia, pero en el estudio son cosas que estas cosas hayan pasado antes de los 18 años para fines del estudio. Qué fuerte. Okay. Y la tercera hay otro tipo de abuso. Del abuso es el sexual, que también abuso desgraciadamente pasa y adentro de la familia. Qué fuerte. Pasa, es más común de lo que pensamos. Generalmente, como tú dices, pasa con el primo, con el tío, con el abuelo, incluso con el papá. O el padrastro. Porque cuántas mujeres no metieron al novio a la casa y... Sí. Y no digo que todos, no, pero nunca falta el que abusó de las hijas de la pareja. Y el abuso sexual también lleva abuso emocional. Y abuso físico. O sea, sí, están implícitas las otras dos. O sea, en el sexual van las otras dos y en el físico nomás va el emocional. Ya. Sí. Porque pues en el abuso sexual, obviamente estamos hablando de un abuso genital, pero pues está involucrado el cuerpo, claro. Y muchas veces es con violencia. ¿Ok? O la mayoría de las veces. A veces es con convencimiento, pero como es un abuso, pues es violencia. Claro. Y obviamente está involucrada la parte emocional y la parte física. Entonces, aquí van 3 experiencias adversas, que es abuso físico, emocional y sexual. Y sexual. Luego viene esta experiencia adversa dividida en negligencia, que son 2. Y es otra vez negligencia física. ¿Qué se refiere a la negligencia física? Fíjate, la negligencia física es de las experiencias más tremendas que vive un ser humano, porque la negligencia es no te pelo, ¿ok? O sea, no atiendo tus necesidades. Entonces, no nada más es que te maltrate, no, es que no te atiendo. La negligencia física es que no te doy de comer, estoy pendiente de tu sueño, si te hiciste pipí no te cambio el pañal, si te enfermaste no te llevo al doctor ni te doy medicina. Es estos niños que ves por la calle y que están todos cochinitos, con el moco acá, que tienen enfermos y los papás no los pelan, que los ves desnutridos y no les das de comer, y no necesariamente es porque no tengan, es porque me vale. Okay. Entonces no te pelo. Generalmente las personas que hacen esta negligencia puede ser porque estén incapacitados para hacerlo, obviamente emocionalmente, psicológicamente puede que tengan un trastorno, pero la negligencia está. O sea, a esa criatura no se le atiende de sus cuidados básicos de fisiológicos, que es de comida, o sea, alimento, sueño y salud. Y dentro de la negligencia viene la emocional. Entonces, la emocional es que no te hago caso, exacto, ni te pelo. O sea, entonces tú lloras, ay, mamá, me caí. Ay, es que no te pelo. Entonces, no atiendo a tu necesidad emocional. Y como seres humanos, tenemos necesidades emocionales de afecto, de atención, de cariño, de cuidado, de validación. Claro. Y ningún papá, en este caso, es que no haya nadie que te dé esta contención emocional, ni validación emocional, ni los papás lo que damos es la regulación emocional a través de la neurona espejo. En cuanto a la parte emocional, no hay regulación emocional. Entonces es un niño que está desregulado. Qué fuerte. Y por eso, y bueno, me imagino que esto va de la mano con las heridas de la infancia, ¿verdad? O sea, todo se relaciona. Todo se relaciona, y con la manera también en la teoría del apego, o sea. Ajá. Y hay otro segmento que es disfunción en el hogar, que esa sí hay 5. 5 experiencias de disfunción familiar que vamos a ver una por una. La primera, la enfermedad mental.
¿Esa cuál es? ¿Que es bipolar o...? Esa es que dentro de la casa donde vive este niño haya algún familiar que tenga una enfermedad mental, un trastorno de la personalidad, puede ser bipolaridad, depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno limítrofe de la personalidad. Hay muchos tipos de trastornos y de enfermedades mentales. Entonces, con que uno de las personas que viven en la casa lo tenga, es una experiencia adversa en la infancia, porque este chiquitito no comprende por qué esta persona está... Tiene esos cambios. O se está comportando de esta forma. Claro. Otra es la madre tratada violentamente. O sea, cuando el niño ve que el papá o el padrastro golpea a su mamá. Exactamente. Si dentro de la casa hay violencia, aquí menciona que es la mamá. Obviamente, si es al revés, también, ¿verdad? Pero que dentro de su ambiente familiar el niño vea violencia, aunque no se la estén infringiendo a él, la violencia física, que él esté percatándose y no necesariamente tiene que estar viendo, eso se siente. Que el papá o la mamá agrede a la mamá, que la golpea, que la encierra, que le grita, que la maltrata. Llámele como lo quieras llamar. Violencia doméstica. Pues no vimos esta serie tan buena de... ¿La de adolescencia? No, que sale Reese Witherspoon y Nicole Kidman y a ella la golpeaban y tenía unos gemelitos. Claro, la de Pretty Little Lies. Y los gemelitos no es que vieran, pero escuchaban. Y uno de ellos era violento en la escuela. Claro, claro. Por lo que vivían dentro de su casa. Sí. Esa serie, ya va a salir otra temporada, ¿viste? Buenísimo. No era Pretty Little Lies, era Big Little Lies. Big Little Lies. Buenísima. Y entonces, pues estos niños percibían la violencia en su casa y por eso el niño era violento en la escuela. Sí. Y eso se sabe hasta el final de la temporada. Hasta el final. Ahora, otra experiencia adversa de la infancia dentro de la disfunción del hogar es el divorcio. O sea, el divorcio sí causa pues un trauma en los hijos, ¿verdad? Claro, porque el divorcio, el niño se le rompe su esquema familiar, ¿sí? Entonces, ya sea que esté con papá o con mamá, no importa la forma, el divorcio está catalogado como una experiencia adversa en la infancia porque no es lo esperado para un niño. Lo esperado para un niño es que viva con mamá y papá y que tenga una familia como tal. Entonces, sí es una experiencia adversa en la infancia. Pues sí, es un marca. Claro, sí, marca. Claro, hay un antes y un después en la vida de ese niño. Otra es el pariente encarcelado. ¿Esto qué es? O sea, que al papá lo metieron al bote regularmente. Al papá, al hermano, a la mamá. O sea, cualquier miembro de la familia que esté en la cárcel es una experiencia adversa de la infancia. Por las secuelas que causa a nivel familiar, tanto de angustia, de preocupación, de vergüenza, de culpa. O sea, hay todo un movimiento adentro de esa familia cuando hay un pariente que está encarcelado. ¿Sabes qué, doctora? Yo quiero agregar una que no existe. Va a cambiar el estudio. No, te voy a decir por qué. Que, me imagino que este estudio se hizo en Estados Unidos, bla, bla, Se hizo en Estados Unidos entre los 90s y 98. Fíjate, estaba viendo, de hecho, ayer un podcast de una mamá que su hijo está desaparecido. Uy, sí. Y entonces ella decía esto, que lo que es que los hermanos vivan, que su hermano no lo encuentran y lo desaparecieron. Claro. O sea, que es muy fuerte y que eso pues que no, vaya, en México es como, desapareció, las autoridades no te pelan y entonces, pero el impacto en la familia puede ser... Es traumático, es una experiencia adversa. O sea, incluso ahí creo que no viene, pero la muerte de algún familiar, el desaparecido yo todavía creo que es peor porque queda la incertidumbre de dónde está, qué pasó. Entonces, obviamente que es una... Si no está catalogado aquí, que fue en los 90s en Estados Unidos, yo también lo pondría igual que tú como una experiencia adversa en la infancia que marca, porque es una experiencia de trauma. Sí o sí es una experiencia porque la mamá de trauma. Explicaba, ¿no? Que los hermanos de este niño que desaparecieron de 18 años, pues iban a terapia obviamente, pero que le decían...
no, mamá, es que ya no vamos a llorar porque tú ya estás sufriendo tanto que pues no quiero darte otro sufrimiento. Pero entonces decía, lo que impacta en mis otros hijos, que su hermano, no sepamos dónde está. Ajá, porque es una situación de estrés, de hipervigilancia, de un estrés crónico. Que no duermes, no comes, no nada. Bueno. Que obviamente va a repercutir en la salud de toda la familia, claro. Y la última, el abuso de sustancias. Obviamente, pues cuando se drogarán enfrente de los niños, sí hay gente, yo creo que no necesariamente tiene que ser enfrente, pero donde hay drogas, donde hay alcohol, el comportamiento de las personas cambia. Entonces, pues se generan todas estas situaciones de violencia y es una experiencia adversa el tener algún familiar con conductas adictivas. Uso de sustancias. Yo conocí una persona que, pues sí, era, o sea, adicto a las drogas y él decía que, pues él en su casa vio que su papá era alcohólico, que esa era la barra que él ponía, yo no sé, pero sí decía que por eso él, pues era como su válvula de escape el drogarse por lo que había visto en su casa, que traía eso, entonces puede caer en esta experiencia adversa. Claro. Ahora, estas experiencias adversas, a mayor experiencias, o sea, no solo porque se divorciaron tus papás, no solo porque tuviste una situación complicada, ya estás determinado a que tu vida va a estar mal, a que vas a tener problemas de salud, no. Pero a mayor, o sea, lo que dice este estudio, a mayor experiencias adversas en la infancia, mayor, estás más propenso a que tengas estas cosas que mencionamos al principio que repercuten directamente en la salud, ¿ok? Como unas relaciones de apego ansioso, o sea, no vincularte adecuadamente, tener problemas en tu salud mental, en tu sistema inmunológico, etcétera. No te determina y tiene solución. Por supuesto que tiene solución. También tiene que ver la cantidad, la duración. O sea, no es lo mismo un divorcio en donde hubo violencia, en donde no llegaron a acuerdos, en donde que un divorcio que fue normal, amistoso, amigable, llevando bien, respetuoso, en donde los hijos se sintieron siempre queridos, validados, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? De estas 10 experiencias, oye, yo tuve 9, híjole. Sí, entonces, ahí lo que decían, luego se hizo un estudio con personas que estaban en prisiones y checaban y decían, oye, esta gente tuvo muchas experiencias adversas, entonces no tuvo recursos para salir adelante y poder tener una vida funcional. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hacer si tienes estas experiencias? Terapia, ¿verdad? Terapia, o sea, esa es la solución. Si estás escuchando esto y dices, oye, yo pasé por esto, hay que ir a terapia. Hay que ir a terapia. Específicamente, mi recomendación es hacer terapia. Hay muchos tipos y yo respeto todas, pero como son situaciones de trauma, pues específicamente para trabajar el trauma. Claro. Bueno, vamos a cerrar episodio. Muy interesante, doctora. Gracias por la valiosa información, porque sí, pues, muchas veces uno hasta, no sé, habrá gente que diga, es que yo no sé por qué soy así o por qué no. Y claro, es que traes eso. Sí, mira, por ejemplo, si tú tienes problemas de salud mental, enfermedades crónicas, conductas adictivas o dificultad para relacionarte, checa. Porque seguramente tuviste ahí situaciones de experiencias adversas que hay que revisar. Y ve a terapia. Pero bueno, muchas gracias a Neomedia, a Carlos Garza. Lunes, Geo. Lunes 8 de la noche, episodio nuevo todos los lunes. YouTube y Spotify, suscríbete. Facebook. Danos like. Facebook, se me olvidó el Facebook, oigan, es que como soy chava. Como ya no lo usamos, pero en Facebook también. Estamos a las 8 de la noche. También saludamos a toda la comunidad de Facebook. Y en redes sociales, TikTok e Instagram, hablamosenserio.no. Hablamos pronto.